Y a mí me sirvió sobre todo el factor humano. ¿Cómo preparan las empresas? Cualquier mensaje. Entonces yo me lo apliqué, ¿no? Es decir, hay que preparar un mensaje. Se eje sí, y darle vueltas, muchas vueltas. De tal manera que puede llegar a esa situación y lo que tú tienes preparado no te vale para nada. Pero tienes que tener el recurso porque lo has preparado muy bien y te puedes acordar de otro ejemplo, de otro, ¿no? Porque es distinto una misa con niños a las 12 del domingo, donde tienes que serenarlo, contarles un relato tal, y luego por la tarde tengo a los cortijeros, que no les puedes contar un cuentecico, en fin. Entonces, para mí, el problema de la comunicación pastoral es la poca preparación. El poco tiempo que se dedica a preparar. Poco tiempo que tenemos o que dedicamos a hacerlo. O quizás un método sistemático, digamos, como un esquema que te ayude como a prepararla bien, lo que se ha comentado ayer, es decir, ¿no? El estudio primero, en fin, todo lo que es el ritmo de la lección, ¿no? Eso es lo que digo. No, es que va en la misma línea, es que es lo que decía, son muchas cosas, o sea, no son muchas ideas lo que hay que transmitir, pero son muchas cosas las que hay que hacer, porque es formar la inteligencia, es mover la voluntad, es adaptarte a la gente que tienes delante y es pensar, y luego tenemos una desventaja respecto a los anuncios que vimos el otro día muy grande, grandísima. Los anuncios no forman la inteligencia, me parece a mí, los anuncios mueven y emocionan. Y nosotros no nos podemos conformar con mover y emocionar. Ese es el gran problema que tenemos, la gran diferencia entre la publicidad y nosotros. Podremos coger muchas ideas, pero tenemos una gran desventaja en ese sentido, ¿no? Que yo creo que también hay que tener en cuenta. Bueno, pero lo del aspecto de mover sí que me parece esencial. Sí, es esencial, pero no te puedes quedar en eso. La cuestión es cómo mueve. No cómo mueves, sino a qué mueves. Que esto es lo que, una de las cosas que yo el otro día en la mesa decía, que me parece que no se bajan a lo concreto casi nunca, que hay muchos temas en los que se habla mucho del amor, pero no se concreta cómo puedes amar a tu mujer que tiene 80 años y que ya está muy pesada la pobre, o a tus hijos, o a ellos. Sí, parece que damos un poco de salto, ¿no? O sea, nos cuesta dar, nos cuesta dar ese salto de lo general a lo concreto, y a veces por hacer una glosa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, lo que sea, pues luego no encuentras esa aplicación práctica. Yo veo bien eso que se dice de que siempre hay que hablar en la homilía de la lectura que se ha hecho, de una de las lecturas o de las tres o de lo que sea. Yo eso, por supuesto, lo dicen todos los obispos, hay que decirlo y tal. Y pero no, está dicho que las acusando. Sí, pero que muchas veces tú estás en una homilía donde están contando la exégesis complicadísima de esto y que eso es lo que hay que hacer. Totalmente desconectada, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es saber bajar la doctrina, bueno, lo que se dice en la Sagrada Escritura, a lo que necesita la gente en ese momento concreto. No, si es que la exégesis no es exégesis científica, que es lo que hacen algunos, sí, sino que es sencillamente decir, ¿qué es lo que dice el texto? El meollo de la cuestión. Yo estaba en alguna homilía donde el sacerdote le dedica 10 minutos al Antiguo Testamento, 10 minutos a la Carta de San Pablo, 5 minutos al Salmo responsorial. Y entonces ya cuando llevas 20 minutos y dice, y entonces ahora además en el Evangelio esto ya estás desconectado totalmente, porque yo creo que es mejor coger una cosita, como decías tú, José Luis, ¿no? Una cosita concreta de texto. Por ejemplo, esta semana yo prediqué lo siguiente. Jesucristo tiene que subirse a la barca, está predicando, la gente acude sobre la barca y allí sigue predicando. O sea, su afán de predicar. Bueno, entonces, yo ya pues, con esto, con Isaías, con San Pablo, que no sé si entendí, ¿no? Un poquito, ¿no? Y termino diciendo, y esta semana yo os sugiero a vosotros lo siguiente. Hay mucha gente que necesita vuestra comunicación. Esta cosa que habéis vivido aquí y la que vivís, hay que comunicarse a la gente. No veo en cuaresma seguida, charlas cuaresmales, espirituales, trinos, novenas, tal. Hay que hacer que la gente venga y escuche la palabra de Dios. Y esa es tarea vuestra. Yo siempre le digo, os sugiero podía hacer tal cosa. Yo siempre le aterrizo en algo práctico de ellos, que tiene que decir una cosa práctica para hacerla, para vivirla, o para dejarla, o para dejar una ejaculatoria. O sea, yo siempre termino en eso, ¿no? En mi humildad, ¿no? ¿Me explico? Sí.
Bueno, yo comento si acaso algunas de las cosas que tenía aquí anotadas para que sigan saliendo temas del paradigma. Cuando usted, don José Luis, decía lo de una sola idea, me ha recordado una imagen de un vídeo que antes le ponía a los estudiantes, pero ya he dejado de ponérselo a los estudiantes y lo hago gráficamente yo mismo, ¿no? Y es que están haciendo una entrevista a un publicista, ¿no? Y entonces le da, no sé cómo así, creo que al revés, se le echa al entrevistador, coge un montón de pelotas de tenis y se las echa al entrevistador, ¿no? Y entonces el entrevistador empieza a intentar cogerlo y se le caen todas las pelotas, ¿no? Y entonces dice, ahora vamos a hacerlo de otra manera, y coge una pelota y le echa una pelota y la coge, ¿no? Y entonces dice, ¿ves tú? Tienes que darle una idea, porque si le das muchas, se le pierde por aquí. Claro, se queda así. O sea que eso, me parece que ese ejemplo, y ahora en vez de llevarme las pelotas técnicas y siempre se me olvida, acabo haciéndolo con un puñado de tizas, ¿no? Pero efectivamente, el efecto es el mismo, intentas coger y no coges casi nada, ¿no? Mientras que si echas una, la coges seguro, ¿no? Entonces decía Willy que, bueno, que hay que decir muchas cosas, sí, muchas cosas, pero hay más días que horas. Hoy dice una cosa, otra dice otra cosa, otra dice otra cosa, no, que no puedes atiborrar a la gente y entonces meterle todo el Bueno, otra cosa que pensaba, y esto es ¿qué es lo que se espera que hagan cuando salgan de allí, ¿no? La gente. A ver, es que no sé si esto, no sé cómo se hace esto. Yo he estado de curso de retiro este fin de semana en la casería, ¿no? Y entonces en una de las preguntas del curso de retiro, pues venía a decir, la tomé literal, pero me he dejado la hoja en la que la tomé, que era la hoja de la agenda, y tenía que haberme la traído y se me ha olvidado, ¿no? Y decía, procuro que mi vida sea cada vez más conformarme, ¿cómo decía? Identificando con el Señor, o que mi vida se conforme más y más con la persona y la vida de Jesús, una cosa así decía, ¿no? Las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y de pronto dije, bueno, es que esto es un resumen de lo que es la vida cristiana, o sea, que mi vida se conforme a la vida de Jesús. Y eso me pareció que era una cosa muy redonda. Y luego dije, bueno, esto normalmente le llamamos santidad. O sea que lo traducimos en una palabra que es más coloquial, porque no vamos diciendo que la santidad significa que en cada una de tus obras, de tu pensamiento y de tu... ¿cómo se dice? De tus pensamientos, palabras y obras, pues esté actuando el Señor. Pero muchas veces la sensación que a mí me produce en la homilía de la calle es la vieja idea de que la santidad es para unos pocos. Es decir, que yo que estoy aquí arriba, pues sí tengo que estar cerca del Señor, pero vosotros no estáis llamados a tanto, es más, ni siquiera sois capaces. Entonces, a mí eso me parece que vosotros no sabéis, yo voy a enseñaros, algunas veces sale esto, y entonces pues que tenéis que ser buenos, que tenéis que amar a los demás y tal. Y ahí falta el... de decir, de echarle decir, bueno, que es que vosotros tenéis que estar llamados a vivir la vida de Dios, a identificaros con el Señor, la plenitud de la vida cristiana. Bueno, pues eso, yo lo que veo es que no se vive así. Es decir, que es, hombre, que sí, que seáis buenos, que améis a los demás. Y una sensación de... Hay que sugerir, Don Guillermo dice ahí un no sé hay qué. que sugerir, no imponer. Hay que sugerir algo. Eso, por favor, no... Esto lo vamos a poner. ¿Sugerir algo concreto? No, para que le Ya, pero esa es una primera cosa. Y además, o sea, que es bueno, esta es una cosa que yo la tengo muchas veces... ¿Qué hacía Jesús en mi lugar? Punto. ¿Qué hacía Jesús en mi lugar? ¿Somos arte Cristo? Bueno, pues arte Cristo, ¿qué hacía Jesús? En esta circunstancia, en esta. Ya, pero eso se lo enseña... Eso es lo que yo digo, que Eso se predica habitualmente. No. Claro, pero eso es lo que... Y este a lo mejor y este, pero... bueno, pues a lo mejor en otros casos. O sea, que ahí sería lo de la... Promover la figura de Cristo como modelo ideal. Esa era una cosa que yo pensaba. Otra cosa es que... cómo hacer los tres planos que han salido, ¿no? En el fondo, don Guillermo lo ha dicho muy bien al principio con lo del plano afectivo, el plano cognitivo y lo que ha dicho usted de la repercusión en la vida cotidiana. Yo a esto le he llamado, cuando el año pasado me invitó don Miguel a dar una sesión sobre esto allí en la casería, le llamé el método de las 3 R's, que era, dije, porque así se pueden recordar las cosas mejor, ¿no? La primera R era el relato.
que estaba relacionado con la idea de y la historia